En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Del fenómeno del niño que lo venimos tratando en Aire de Santa Fe en general. Aquí, bueno, tenemos a nuestro especialista Pablo Lucero. En los distintos programas hemos ido abordando esta temática sobre lo que va a ocurrir en la ciudad, lo que va a ocurrir en la provincia, en toda la región. Hemos hablado incluso con especialistas de Ecuador, especialistas de Paraguay. Y en este momento vamos a irnos directamente hacia otra nación hermana, en este caso hacia Perú. Porque vamos a hablar con Abraham Levy, que es especialista en meteorología y justamente nos va a contar qué es lo que está pasando allí en Perú y cómo están justamente trabajando en este sentido con el fenómeno del niño. Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Santa Fe, a Santa Siesta. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el fenómeno del niño se denomina el niño por los peruanos. Es decir, cuando se descubrió que una condición irregular en el clima tenía lugar en la costa peruana en el siglo XIX, que de pronto en el Perú tenemos aguas frías, no obstante de ser un país ecuatorial, porque viene la corriente del sur desde Chile, que son corrientes de aguas frías. Este proceso de aguas frías de pronto se detenía súbitamente cerca de la llegada de diciembre, de la llegada de la Navidad, y por eso se llama el niño por el niño Dios, y de pronto arremetían aguas cálidas del norte con otras especies para la pesca de consumo. Por eso los pescadores denominaron a esta irrupción de aguas calientes el niño, que trae unos impactos terribles en la costa peruana en verano, ¿no? Llueve de manera brutal, tropical, diría yo, y la costa peruana, a diferencia de Argentina, pues es una costa enteramente desértica, ¿no? Claro. Con el tiempo hemos aprendido, y esto concierne a Argentina, que el fenómeno del niño tiene impactos globales, ¿no? Particularmente esperamos este verano que sea un verano muy lluvioso en toda la República Argentina. Esto debería ser beneficioso, pues, para la agricultura y para la economía del agrícola, que ustedes tienen un componente agrícola importante, entendemos, ¿no? A diferencia de otros países que son golpeados de manera inmisericordia. Perú es uno de ellos, Chile es otro de ellos, Ecuador es otro de ellos. Los que estamos de cara al Pacífico recibimos embates de lluvias. Claro, eso, Abraham, contanos un poco cómo va a ser o cómo están viendo ustedes y piensan que va a ser este impacto, o cómo pronostica que va a ser justamente el impacto del niño allí en Perú, digamos. ¿Esperan que sea una temporada compleja? ¿Esperan que sea una temporada distinta a lo que vienen viendo desde hace algunos años a esta parte? Contanos un poco sobre esa situación allí. A ver, primero que hay que hablar, esto es como hemos tenido ahí una desgracia en Colombia, un terremoto. Ustedes están enterados. La magnitud de un sismo, la liberación de energía, el tamaño del movimiento, es lo que determina al final los impactos. Lo que tenemos entre manos ahora es un calentamiento del océano que va a hacer su pico, su mayor, crecimiento hacia noviembre, diciembre. Siempre es así. Es un ciclo que tiene el niño, que va calentándose el Océano Pacífico hasta llegar a su cúspide entre noviembre y diciembre. Los valores que estamos observando ahora al inicio de agosto son los mayores valores medidos en agosto desde que tenemos datos, aproximadamente hace 75 años. Entonces estamos hablando de un evento de gran escala. Y cuando se calienta el Océano Pacífico, en la zona central del océano, cambia la circulación del aire en toda la periferia del Océano Pacífico, y nosotros los sudamericanos estamos en la periferia del Océano Pacífico, trayéndole a Perú unas lluvias que son realmente delirantes. O sea, hay ciudades donde llueve por año, te llueve 40. O sea, esa dimensión de precipitación, ¿no? Tremendo. Cuando no tienes idea, ya te podrás imaginar la magnitud de los daños. El niño es un asunto de seguridad pública en el Perú, ¿no? Para Argentina no lo es, obviamente, ¿no? Somos países hermanos, ¿no? Voy a salirme un poquito. Perú es un país que quiere mucho a la Argentina, los hemos apoyado siempre. Perú reclama con Argentina las Malvinas como territorio propio de ustedes, y estamos entrelazados en todo, inclusive en el clima, ¿no? Entonces, quienes entienden de estas materias, quienes estudiamos estas cosas,
vemos pues con inquietud este niño en particular, porque a diferencia de todos los que hemos vivido en los últimos 30 años, apunta a ser el más intenso, ¿no? Yo recuerdo... Abraham, vamos ahí entonces, sí. Pregunta. Si hablamos, a diferencia de otros fenómenos que quizás hemos hablado con especialistas de Paraguay, de otros puntos, que contaban fenómenos anteriores en los que también hubo destrozos y problemáticas y la importancia de que desde los estados se intervenga para prepararnos con tiempo, que ya el tiempo apremia, pero... ¿Qué particularidades va a tener este fenómeno del Niño por su magnitud o por su gravedad, a diferencia de otros fenómenos anteriores? Es como lo del terremoto que te explicaba. Mientras mayor la magnitud, los impactos suelen ser más pronunciados, ¿no? Yo recuerdo en el año del verano de 1998, entiendo que ustedes no lo recuerden, ¿no? Pero yo me acuerdo de precipitaciones en torno a los 200 milímetros en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de lluvias pues, que generan inundaciones, ¿no? Y mucho calor, además, mucho calor, ¿no? En Argentina hay mucha presión sobre el sistema eléctrico en el verano, ¿no? Cuando hay mucho calor y mucha demanda de energía, ¿no? Este año la presión va a ser mayor, ¿no? Esta temporada que viene. Entonces, podemos quedarnos a hablar horas de los impactos en agricultura, en ganadería, en industria textil, en fin, en commodities. Es una amplia gama de impactos, ¿no? Pero hay que seguirlo porque algunas industrias se benefician, algunos sectores de la economía se benefician, otros se perjudican. En el caso del Perú, todos se perjudican, ¿no? Porque nos asusta. En Lima, si ustedes conocen Lima es una ciudad que no tiene cerros verdes, todos son cerros áridos, es un desierto. Y que nos caiga una lluvia fuerte, Lima es una ciudad de 11 millones y medio de personas, es una de las ciudades más grandes de América Latina, nos asusta y nos preocupa, ¿no? Entonces hay que explicarle a la gente Abraham, de qué se trata. ¿Cómo se trabajan los planes de contingencias, teniendo en cuenta esto que nos acabas de decir, con esta situación que se da en Lima? Contame si hay un plan de contingencia y si el Estado toma las riendas en este sentido frente a este panorama que estamos atravesando. Bien, esto es difícil porque... Voy a explicarlo de una manera sencilla. Si yo tengo un desastre, una norestada, una lluvia muy fuerte en una ciudad argentina, se generan los daños, atiendo la emergencia y propongo una mitigación como autoridad. Eso es lo normal, ¿no? O un terremoto, hay víctimas, hay daños, habrá una reconstrucción y seguimos adelante. Esa es la naturaleza de la vida. El fenómeno del Niño no es un desastre que te ocurre en un día puntual al que tú tienes que atender, no, es una cadena continua de desastres, llueve durante 3 o 4 meses y no para, es un desastre en cámara lenta. Entonces, los mayores deterioros de la economía peruana fuera del COVID, ¿no? De la epidemia del COVID que nos mantuvo pues, enclaustrados a todos nuestros países durante mucho tiempo, se han producido en los años en que hemos tenido el fenómeno del Niño porque destruye la infraestructura. Nuestros ríos que llevan de pronto 20 o 30 metros cúbicos, por decir una unidad cualquiera, se convierten en ríos de 200 o 300 metros cúbicos de manera permanente y empiezan a erosionar los puentes y dañar las carreteras. En fin, hay una serie de impactos en la infraestructura que ya se conocen, que se atienden, que se preparan planes de mitigación, pero uno puede contener las crecidas una vez, 2 veces, pero no 30 ni 40 veces, ¿no? Entonces, la repetición de las lluvias es lo que empieza a generar las inundaciones de las ciudades y nosotros tenemos un grupo poblacional muy importante en la costa norte del Perú, que es el que se va a ver afectado en este tipo de situación, ¿no? Se ve afectado, ¿no? Igual que los ecuatorianos, ¿no? La costa de Ecuador también sufre mucho con esto, ¿no? Porque hay que reconocer que el clima no reconoce ni de fronteras, ni de calendarios, ni de uno de los inventos del género humano. Abraham, vos hablaste de esta problemática como algo que se va dando con un hecho de situaciones que se dan a lo largo del tiempo. Los especialistas hablan de que el Niño podría llegar hasta septiembre del año que viene, es decir, 2027. No. ¿Hasta cuándo se habla de esto? El Niño hace su pico siempre en el centro del Pacífico, al inicio del verano, de nuestro verano del hemisferio sur,
y el evento se disipa por completo generalmente en el otoño, se disipa por completo. Antes de septiembre. Y suele venir lo opuesto, la niña, la que es un enfriamiento general del océano y que a ustedes les provoca el efecto inverso. Te iba a preguntar, Abraham, en este sentido, porque quiero ver, lo hablábamos con gente de Ecuador, con gente de Paraguay, ocurre aquí en Santa Fe y tal vez es una problemática en Latinoamérica. ¿Cómo se trabaja con aquellos que viven por afuera de los anillos de las defensas, en las ciudades, en zonas costeras? ¿Es una problemática que también atañe a lo que ocurre en Perú? Sí, claro. Nosotros tenemos grupos enormes poblacionales. Perú es un país donde la economía informal es enorme, enorme. Y una faceta de la economía informal es la ubicación, digamos, el asentamiento de personas y de pequeñas villas en quebradas secas, o sea, en ríos secos, ¿no? Y los ríos secos en el Perú son ríos al final del día, ¿no? A veces hay ríos que pasa el agua todos los días, hay ríos que pasa el agua 2 o 3 veces o 3 días por año, y hay ríos que pasa el agua una vez cada 30 años cuando ocurre un fenómeno del Niño de esta magnitud, ¿no? Y esos asentamientos que están, valga la redundancia, asentados en estas hondanadas, en estos cauces de agua que han existido desde millones de años, se ven pues avasallados por los huaicos, por lo que nosotros denominamos, es una palabra de origen quechua, que son avalanchas de riadas, ¿no? Y producen enormes cantidades de damnificados. Para que ustedes tengan una idea, el último gran evento del Niño de 1998 produjo más de 1 millón de damnificados en el territorio peruano, ¿no? De manera que, y eso fue hace 30 años. Claro. Hoy cómo están trabajando los meteorólogos junto con el Estado, o sea, ¿de qué manera se está preparando para comunicar la información a estas personas, a quienes estén ocupadas en eso? Qué buena pregunta. Sí, mira, hace 30 años yo trabajaba en televisión y era el único programa del tiempo. Yo soy el primer hombre del tiempo en el Perú, a mí me conocen como hombre del tiempo. Y fue todo un esfuerzo poner el programa en el aire, y en esa época apenas había televisión por cable, y la televisión era dueña absoluta, no había streaming, no había nada. Entonces yo salía a la televisión y tenía 30 puntos de rating, los que hace un canal hoy día con la final del Mundial, ¿no? Y la gente solo veía eso. Han pasado muchos años y las técnicas de predicción están disponibles en la página web, la gente las utiliza, la gente las interpreta, los aficionados al tiempo y al clima están por todo el mundo, hay gente muy competente y la información es difundida, y esas herramientas de predicción que antes venían de 1 o 2 centros meteorológicos mundiales vienen de 100 hoy día, ¿no? Entonces, todo está al alcance, y con este juguetito, el teléfono, ¿no? Puede tener acceso a todo y las alertas vienen por ahí. Entonces, la respuesta, digamos, de los entes competentes en las redes para alertar a la población hoy es más efectiva que nunca. Abraham, agradeciéndote por este tiempo, Abraham Levy, estamos hablando con un especialista en meteorología desde Perú, lo hemos hecho con gente en Paraguay, lo hemos hecho con gente en Ecuador, la idea es recorrer un poco Latinoamérica, teniendo en cuenta que nosotros estamos viviendo y vamos a vivir de cerca seguramente el fenómeno del Niño, y Santa Fe, nuestra ciudad. Abraham, te comento, tiene una historia muy cercana con la inundación, con el agua, una historia triste, lamentable, y que, bueno, nos alerta de antemano, y lo mejor siempre es estar informado, más allá de cualquier otra cosa, y obviamente las obras y demás que se tienen que llevar adelante. Pero quiero volver sobre esta cuestión que mencionaste. En el 98 hubo cerca de 1 millón de damnificados en el Perú. No sé si más o menos, ¿no? Aproximadamente, ¿hay una estimación de lo que puede llegar a ocurrir ahora en este 2026, 2027? ¿Tú conoces ese refrán que dice que guerra avisada no mata gente? Sí. Ya. Pero... Okay. Entonces, estamos todos avisados, el Estado está avisado, con muchos meses de anticipación se están haciendo algunas obras y algunas actividades. En este momento la presidenta del Perú está presentando al Comité de Atención del Fenómeno del Niño del Gobierno del Perú para las próximas semanas y meses de las obras que se van a hacer para tratar de, defender a los grandes centros poblacionales susceptibles de inundaciones. Y bueno,
y la economía peruana ha crecido enormemente durante las últimas décadas y es mucho más resiliente y está mucho más capacitada para poder salir de la crisis en la medida en que se plantee, porque no tenemos una bolita de cristal para predecir va a llover tanto en tal lugar, ¿no? Y seguir con nuestra vida adelante, ¿no? Es la tarea del gobierno. La primera es proteger a la población. Claro. Abraham, te agradecemos por este tiempo con Aire de Santa Fe. Muchísimas gracias, muy claro. Bueno, ojalá que afecte de la manera más suave posible, si es que se puede usar esa palabra, al Perú, a Lima y a todo el país. Y bueno, te agradecemos nuevamente por este contacto. Adiós. Adiós. Hasta ahí entonces Abraham Levy, el hombre del tiempo, especialista en meteorología desde Perú, contándonos cómo, bueno, lo ven ellos desde allí, cómo lo viven, cómo nace el nombre del fenómeno. Exactamente. Y a su vez también cómo también creen que va a impactar a Perú y al resto de la región. Y también un poco en Santa Fe. Viendo esto de las características idénticas que tenemos entre países. La misma situación que se vive acá, la misma situación se vive en Perú, se vive en Ecuador, se vive en Paraguay, con asentamientos en lugares por fuera de la defensa, algo que vemos cotidianamente aquí, que no es una situación particular de la Argentina, ni siquiera de Santa Fe, y que por lo menos por todas las notas que fuimos haciendo encontramos una respuesta positiva de parte del Estado con la prevención de este fenómeno, con obras, con ver la posibilidad de mitigar lo más que se pueda este fenómeno que va a afectar sin lugar a dudas. Pero me parece es un denominador común que toda Latinoamérica, como decías recién, Aus, está abocada a trabajar en esto. Sí, habrá que ver si esas obras son las suficientes o no. Claro. Pero bueno, veremos, va a ser una situación compleja que va a afectar a toda Latinoamérica, de mayor o menor medida. Estamos en tu aire, siempre aire.